Hola, soy Lucia de Revi y vamos a ver cómo configurar tu plataforma en tan solo unos minutos. Cuando ya nos hemos registrado en la web, accedemos a este panel donde nos aparece la aplicación que hemos creado. En este momento le podemos dar a acceder a la plataforma o a los ajustes de la cuenta. Nosotros vamos a acceder a la plataforma. Una de las primeras acciones que tenemos que realizar es conectar nuestra plataforma de Revi con el CMS que tengamos. Puede ser PrestaShop, Shopify, WordPress. Para ello, lo que vamos a hacer es irnos al panel de tiendas y aquí dentro darle a crear tienda. Una vez aquí dentro, lo que tenemos que seleccionar es nuestro tipo de conexión, en este caso PrestaShop, y crear tienda. Aquí podéis seleccionar evidentemente la conexión que vosotros tengáis. Yo os voy a hacer el ejemplo con PrestaShop. Le damos a crear tienda, le decimos que sí y ahora nos lleva al tutorial donde tenemos información como la API que vamos a tener que copiar para pegar en nuestro PrestaShop. También aquí tenemos la información para poder descargar el módulo que va a ser el que también vamos a tener que subir a PrestaShop. Entonces le damos a descargar módulo, se nos descarga el archivo. Este archivo es importante que no lo descomprimáis ni nada, lo tenemos que subir tal cual a PrestaShop. Ahora desde dentro de PrestaShop nos tocará ir a nuestro gestor de módulos. En función de la versión que tengáis, este apartado puede estar de una forma u otra, pero al final siempre tendréis un gestor o administrador de módulos. Aquí lo que tenemos que hacer es darle a subir un módulo y directamente arrastrar. Ahora desde dentro de PrestaShop nos tocará ir a nuestro gestor de módulos. En función de la versión que tengáis, este apartado puede estar de una forma u otra, pero al final siempre tendréis un gestor o administrador de módulos. Aquí lo que tenemos que hacer es darle a subir un módulo y directamente arrastrar el archivo que hemos descargado, que lo tenemos aquí. Lo arrastramos y ya se empieza a instalar el módulo. Le damos a configurar. Una vez aquí dentro tendremos que pegar la contraseña que habíamos visto anteriormente en este apartado de aquí de Revi, este de aquí, y solamente tendremos que darle a guardar para que todo funcione. Esto lo que va a iniciar es la sincronización de tus pedidos, entonces poco a poco se van a ir sincronizando la información de tu tienda dentro de Revi para poder hacer los envíos. Aquí os recomiendo revisar esta configuración, la de estado de pedido válidos. Esta configuración lo que va a seleccionar y lo que le va a decir a Revi es que a partir de ese estado tiene que contar una serie de días para enviar la invitación a opinar. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos enviado entregado, pero si quisiéramos añadir cualquier otro o eliminar uno de estos dos, tendríamos que presionar la tecla control y manteniendo la tecla pulsada, seleccionar uno o más estados. Cuando ya tengamos seleccionados los que queramos, le damos a guardar y ya directamente nos dirá aquí de sincronizar. Entonces le podemos dar a guardar y aquí nos va a sincronizar la info. Esta sincronización suele ser automática, pero si quisiéramos lanzarla porque vemos que no llega a funcionar, le podemos dar a sincronizar ahora. Y esto nos va a empezar a sincronizar. Es importante que mientras este proceso se esté llevando a cabo no cerréis esta ventana. Ahora con esta tarea completada podemos volver a Revi para revisar que efectivamente se nos han añadido todos los pedidos. Seguidamente vamos a configurar una serie de parámetros que van a dar información a los clientes sobre nuestra tienda. Para ello nos iremos a Mi negocio, página pública y seleccionaremos nuestra página pública. Aquí podemos cambiar el nombre, revisar que el dominio esté correcto, la URL a nuestra web, añadir una descripción si así lo deseamos y sobre todo añadir el logotipo que va a ser fundamental para el envío de invitaciones a opinar. También podemos cambiar nuestros datos de contacto y ubicación si así lo deseáramos. Con todo esto realizado nos podemos ir al apartado emails, plantillas para poder configurar tanto el diseño como el texto de nuestras plantillas. En cuanto a diseño podemos modificar el color primario que es el color de fondo y el color secundario que sería el texto del botón. Aquí, como veréis, nos aparece nuestro logo y también podemos añadir una firma. En Nueva opinión tendremos que seleccionar el idioma para acceder a cambiar los textos de nuestro email. Aquí siempre os recomiendo que cuanto más corto mejor y cuanto más llamativo también mejor. Por eso es que los espacios y las negritas y mayúsculas van a ser vuestros mejores amigos. Aquí, por ejemplo, podríamos poner algo así y llevárnoslos al medio para que fuera bastante más llamativo de cara al cliente. También podemos cambiar el texto del botón y añadir la URL de una imagen que tengáis en vuestro servidor para que aparezca todo correctamente. Lo mismo podemos hacer con el email de agradecimiento para darle las gracias a los clientes inmediatamente después de que hayan dejado una opinión en nuestra tienda. También podéis adaptar el envío de emails mediante la configuración que tenemos dentro de emails configuración. Aquí podemos configurar los días que esperaremos después de que el pedido llegue a estado validado. Por ejemplo, si hemos marcado un estado completado, aquí la invitación a opinar se enviará un día después de que ese estado se haya marcado en el pedido.
También podemos configurar el intervalo horario, es decir, las horas en las que queremos que se envíe esa invitación a opinar, y luego también recordatorios o repetición de invitaciones al mismo correo en el caso de clientes recurrentes. Aquí más abajo también tenemos las notificaciones por email y la posibilidad de recuperar pedidos antiguos para enviar invitaciones. Ahora seguidamente, para no tener ningún problema, la recomendación es que validéis el dominio y también añadáis el remitente, ya que sin el remitente no se van a poder enviar los emails. Aquí lo que tendremos que añadir es el correo que queremos que le envíe los emails a los clientes. Por ejemplo, en este caso, un hola@webvolution.es. Marcamos enviar emails a este correo y cuando nos llegue el correo para poder verificarlo, le podremos dar para que nos aparezca el remitente verificado y empezar a enviar emails. Con todo esto configurado, podremos irnos aquí al cartelito de arriba para poder activar el envío de emails automáticos y que la plataforma empiece a funcionar. Por último, podemos repasar cómo se van a visualizar estas opiniones en nuestra web mediante los widgets. De forma predeterminada, nosotros ponemos los siguientes widgets: el widget flotante, los widgets en listings de categorías de producto, el widget de la home, y dentro del producto tenemos aquí el de opiniones, que es el stars, que se nos abre así, y este grande de opinión. Estos widgets aquí en la plataforma tendríamos el white, que sería el de la home, el flotante, que es el sellito que os enseñaba al inicio, y luego dentro de producto tendríamos el widget grande de producto y el de estrellitas, que se nos abre como un pop-up. En cada uno de estos widgets podéis entrar y cambiar los diseños, configurar el widget y realizar los ajustes que consideráis interesantes. Siempre que apliquéis un cambio, le damos a guardar, y la única cosa es que tenéis que tener en cuenta que los widgets tienen una caché de 2 horas. Para poder ver los cambios in situ, lo que podemos hacer es abrir una ventana de incógnito y revisar que el cambio se haya aplicado en nuestra web. Si queréis aprender más sobre Revi, podéis seguir viendo las explicaciones dentro de la sección tutoriales del panel o en nuestro canal de YouTube.